Gracias, está bien. Bien, doctores. A ver, continuamos. Vamos a trabajar ahora lo que corresponde al nervio trigémino y el nervio facial. Bien, empezaremos hablando algo muy general para poder entender. Bueno, el sistema nervioso es sumamente complejo y se puede dar varias miradas para poder clasificarlos. Una de las formas es de la forma estructural, es decir, lo que vemos, no tan enfocado en la fisiología, sino más bien en su estructura. Entonces, vamos a tener de acuerdo a eso un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, su nombre ya nos dice, ¿no? Centro. Tenemos la médula y el encéfalo. Y es lo que les hacía mención, ¿no? El encéfalo que está dentro de la cavidad craneana, conformada por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula dentro de la columna vertebral, ¿no? Entonces, ambas estructuras van a tener una protección ósea y está en el centro. Y hay un sistema nervioso periférico que su nombre nos dice, ¿no? Que sale hacia la periferia, pero va a partir desde un centro. Entonces, cuando parte desde los nervios, por ejemplo, desde la médula y salen, o sea, desde la médula para ambos lados en pares, esos son los nervios periféricos, que son 31 pares. Y son los que usualmente pues, forman los plexos y se distribuyen en el cuerpo, ¿no? Mientras que a nivel del encéfalo, específicamente a nivel del tronco encefálico, vamos a tener la emergencia de los pares craneales, que van a salir de dos en dos, atraviesan agujeros y se distribuyen a nivel de la cabeza, el cuello y bueno, incluso el vago llega hasta abdomen. Entonces, tenemos los nervios craneales, que es el tema que vamos a ver ahora. Bien, entonces los nervios craneales están dentro del sistema nervioso periférico y van a ser 12 pares craneales. Aquí podemos visualizar el encéfalo. Todo esto es el encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Entonces, el tronco encefálico es el que va a dar, digamos, la mayor cantidad de pares craneales. De los 12 pares, el primero y el segundo se puede decir que tienen origen principalmente en cerebro, mientras que el resto va a tener origen en el tronco encefálico. Si bien es cierto, digamos, tiene bastante complejidad en los pares craneales, para simplificar, podemos decir que los pares craneales pueden ser sensitivos, motores o mixtos, y de allí ya se va derivando, digamos, su complejidad de cada uno. Esta imagen que están viendo están los 12 pares craneales, ¿no? Bueno, el uno, el olfatorio, que es básicamente sensitivo, el óptico también nos permite visualizar, el 3 y el 4 y el 6 son para movilidad del globo ocular. Miren cuántos pares craneales para movilidad del globo ocular. Luego tenemos el trigémino, que es el que nos interesa, que es un nervio mixto. ¿Ya? Tenemos el 7, el facial, el 8 es el vestíbulo coclear, el 9 el glosofaríngeo, el 10 el vago, el 11 el accesorio, el 12 el hipogloso. De estos pares craneales se distribuyen básicamente en cabeza y cuello. El único que llega hasta la zona abdominal va a ser el vago, como ustedes ven en la imagen. Miren, se ve pulmones, corazón, intestino, estómago, es el único. Todos los demás va a llegar hasta la zona cervical. Entonces, los nervios aquí están representados en las rayas azules, significa que son nervios sensitivos, ¿no? Como el olfatorio, el óptico, por ejemplo. Las rayas rojas significan que son motoras. Ya su nombre nos dice, motor, movimiento, ¿ya? Y algunos pares tienen las dos rayas, tienen rayas azules y rayas rojas. Significa que son mixtos, como el caso del trigémino, ¿no? El trigémino es mixto, tiene las dos rayas, sensitivo para la cara y motor para músculos de la masticación. Miren el facial también es mixto, ¿no? Sensitivo, motor para la cara y sensitivo para glándulas, bueno, ya iremos viendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, el vestíbulo coclear que nos permite la audición es solamente sensitivo, y así.
¿no? Y así, el glosofaringio también es mixto, ¿no? De los nervios que nos interesan, la mayoría son mixtos. El trigémino mixto, el facial es mixto, el glosofaringio es mixto, que también nos interesa. El hipogloso sí es motor, ¿ya? El hipogloso es otro nervio que nos interesa y es motor. Es el que mueve la lengua. Entonces aquí estamos viendo, bueno, el tema que nos piden es el nervio trigémino y el nervio facial. El trigémino, vamos a ver sus dos características, sensitivo general y motor, mientras que el nervio facial tiene alguna particularidad que ya vamos a ver, que es también sensitivo especial. Ahora, estos nervios también tienen se complementan de alguna forma, porque uno contribuye con el otro para su función, ¿no? En general, como ya vamos a ver. Bien, el trigémino entonces tiene sus tres ramas, el oftálmico, quinto 1, maxilar quinto 2 y mandibular quinto 3. El oftálmico se va a encargar principalmente de la inervación sensitiva de la zona superior, de parte del cuero cabelludo, de la frente, del párpado, ¿sí? De la córnea, de la mucosa nasal, de los senos frontales, de las meninges, toda la parte alta. Inervación sensitiva. El quinto 2, en cambio, va a dar pues información de las zonas de parte de la mejilla, de los párpados inferiores, parte de la mucosa nasal, también contribuye a la inervación del paladar, de parte de la faringe, del seno, maxilar. Esa va a ser la zona donde va a actuar. Y el quinto 3 es básicamente la zona de la mandíbula, ¿no? Toda esa área en cuanto a dientes, bueno, inervación motora también de los músculos de la masticación. Algo que hay que rescatar, nosotros hemos mencionado que el nervio trigémino es un nervio mixto, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿el quinto 1, quinto 2 y quinto 3 son mixtos? Y la respuesta es no, el único que es mixto es el quinto 3. El quinto 1 es sensitivo y el quinto 2 también es sensitivo. Bien, entonces, esto vamos a ir viendo acá. Entonces, ese es el quinto 3. El nervio trigémino es mixto y el nervio facial también es mixto. Bien, el nervio maxilar es sensitivo y el nervio mandibular es mixto. ¿Ya? Como vamos a ver acá. Entonces aquí, recordando, bueno, acá tenemos el ganglio de Gasser, por aquí tenemos el quinto 1, el quinto 2 por aquí y aquí el quinto 3. ¿Ya? Recuerden que el quinto 2 pasa por el agujero oval y aquí el quinto 3, esto es el agujero, el quinto 3 pasa por el agujero oval y el quinto 2 pasa por el agujero redondo. ¿Sí? Quinto 1 por la fisura orbitaria superior, quinto 2 por el agujero redondo, quinto 3 por el agujero oval. Y luego el quinto 1 pasa por aquí y se va a relacionar con una fosa que es la fosa pterigo-palatina. ¿Sí? Y el quinto 3 llega a esta fosa que se llama la fosa cigomática o infratemporal. Bueno, aquí también debemos recordar algunas estructuras que ya lo he ido mencionando, pero ya aquí ya vamos a ver cómo se relacionan. Recuerden que aquí está la fosa temporal, aquí estaba la fosa infratemporal o cigomática, y hacia adentro, profundo, está la fosa pterigo-palatina. ¿Ya? Eso debemos recordar. Entonces, el quinto 2, ¿dónde es su territorio? Su territorio es a partir de esta fosa pterigo-palatina, mientras que del quinto 3, su territorio es principalmente desde la fosa cigomática. Bien, empecemos entonces con el nervio maxilar. Bueno, aquí este nervio maxilar, que vendría a ser lo que está en color celeste, vamos a ver que es un nervio sensitivo, ¿no? Aquí estamos viendo, aquí viene el quinto 2. Y bueno, aquí podemos ver
que llega a esta fosa, que es la fosa pterigo-palatina a este nivel, ¿no? Y en esta fosa pterigo-palatina, que sería aquí se ve mejor, ¿no? Aquí está la fosa pterigo-palatina. Y recordar que aquí hay una fisura que se llama la fisura pterigomaxilar, que es la que me comunica con esta fosa, que es la fosa cigomática. Bien. Entonces aquí, esto es lo mismo, ¿ya? Esta es la fisura pterigomaxilar, que es como la puertita que les decía, ¿no? Aquí. Y hacia adentro, en esa fosa pterigopalatina, vamos a encontrar por dentro hay un ganglio, que se llama el ganglio pterigopalatino. Este ganglio pterigopalatino es, digamos, como un medio de comunicación que se va a dar entre el nervio facial y el quinto 2, del cual estamos hablando. Entonces aquí el quinto 2 va a dar inervación sensitiva a qué partes, a las alas de la nariz, a la mejilla, como estamos viendo acá, aparte de la zona también temporal de la piel, ¿no? Agarra al párpado inferior, alas de la nariz, labio superior, esta zona sensitiva. Eso es para percibir dolor, frío, calor, por ejemplo, para esa percepción, ya a nivel de la piel. Quinto 2. Ahora, se dice que los labios son bastante sensibles en cuanto a la percepción, tienen bastantes receptores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, desde que nacemos, ¿no? Los labios, desde que, digamos, el niño mama, necesita que tengamos en los labios bastantes receptores sensoriales y sensitivamente los labios, pues, tienen bastante sensibilidad, incluyendo para el dolor. ¿Ya? Entonces, y en los labios, ¿quién está inervando? El quinto 2, el labio superior, y el quinto 3, el labio inferior. Bueno, el quinto 2, aquí estamos viendo quinto 2. Aquí hemos visto, dijimos que se relaciona con esta fosa, que es la fosa pterigopalatina, donde vamos a encontrar un ganglio del mismo nombre. ¿Ya? Un ganglio es un ganglio nervioso. Entonces, el quinto 2 tiene ramas directas y tiene ramas vía ganglio. Estas ramas vía ganglio van a permitir que tenga comunicación, digamos, con el par número 7. A ver, primero vayamos con las ramas directas. Tenemos entonces aquí el quinto 2 y tenemos sus ramas. Por ejemplo, aquí viene su rama esta, que es la rama cigomática. Esta rama cigomática va a dar ramas como por ejemplo el nervio cigomático facial, cigomático temporal, que se va a la cara, hacia la piel. Y tiene comunicación también con el quinto 1, ¿ya? Nervio cigomático. Entonces se distribuye, sale a la cara para que pueda percibir pues sensibilidad, ¿no? A nivel de la piel. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el nervio cigomático facial y cigomático temporal, que vienen de acá, de este nervio cigomático. Bien, otra rama directa viene a ser este nervio. Este nervio que estamos viendo acá es el nervio infraorbitario. Miren, corre todo esto y sale luego por la cara, en la zona anterior. Este es el nervio infraorbitario. Bien, este nervio infraorbitario va a dar un nervio que se va en la zona anterior, ¿ya? Que se llama, este nervio que estamos viendo acá, es el nervio alveolar superior anterior. Ya recuerden que el término alveolar puede ser también dentario, ¿sí? Luego, ¿qué me da? Este nervio que se llama el nervio alveolar superior medio. Ahí está el nervio cigomático. Aquí está el nervio alveolar postero superior, el nervio infraorbitario. Bueno, acá, ya. Entonces aquí ya les había mencionado el nervio cigomático, aquí está el nervio infraorbitario. Miren cómo este nervio infraorbitario da estas dos ramas. ¿Qué nervio es? El alveolar superior anterior, que es esto, y el alveolar superior medio. Y estos nervios alveolares son los que se van a los dientes. El anterior se va para los incisivos y canino, y el medio se va para las premolares y para la raíz mediovestibular de la primera molar. Entonces,
Estas dos vienen del nervio infraorbitario, pero luego tenemos otra rama directa, que es el nervio alveolar posterior-superior. Este nervio alveolar posterior-superior se va a las piezas molares y también se va a ir pues a las otras raíces de la primera molar, ¿no? Sería a la distovestibular y a la raíz palatina. ¿Ya? En conclusión, esta tercera molar está inervada por el alveolar posterior superior menos su raíz mesiovestibular, que está inervada por el alveolar superior medio. Entonces, estas son las ramas directas, ¿no? Nervio quinto 2, entonces su rama directa sensitiva, podríamos decir que es el nervio cigomático, es el nervio infraorbitario, ¿no? Que viene por aquí. Luego tenemos el nervio alveolar postero superior. Y los otros dos nervios en flecha negra van a estar derivando desde el nervio infraorbitario. Ahora, ya tenemos inervadas nuestros dientes. Los dientes ya están inervados. ¿Qué más está inervado? Está inervado también los senos, ¿no? Los senos paranasales. El seno maxilar estamos hablando, ¿no? Toda la cubierta del seno maxilar también está inervada. Bien, y bueno, la zona ósea también, ¿no? Todo hueso, seno maxilar, dientes, ¿ya? Y también la piel, ¿no? Parte de la piel, porque aquí tenemos el nervio cigomático facial, cigomático temporal, infraorbitario, que van a llegar para inervar la piel. Bien, entonces, ¿qué más? Ahora, vía ganglio vamos a tener otros nervios, pero ¿qué pasa aquí? A ver, ¿qué pregunta? La mucosa labial anterosuperior está inervada por, ¿ya? La mucosa de esta zona. ¿Quién está inervando esta zona? Es el nervio infraorbitario, ¿ya? El nervio infraorbitario desciende e inerva la encía de esta zona anterior. ¿Y quién inerva la encía de la zona posterior? El alveolar posterior superior da sus ramitas gingivales para inervar la zona posterior. ¿Ya? Entonces tenemos, aquí sería la mucosa labial anterosuperior, está inervada por el nervio infraorbitario. El nervio dentario postero superior, ¿ya? Es una rama directa del nervio. Esta es rama directa del quinto 2. ¿Ya? Bueno, y aquí estamos viendo, ¿no? Entonces el quinto 2 tenía ¿qué nervios? El nervio cigomático temporal, el nervio cigomático facial y el nervio infraorbitario. 3 nervios terminan acá del quinto 2. Luego tenemos, a ver, una mujer presenta entumecimiento de la punta de la nariz. ¿Cuál de los siguientes nervios tiene mayor probabilidad de haberse lesionado? Punta de la nariz, estamos hablando acá, ¿no? Acá, la punta de la nariz es el quinto 1. ¿Ya? Quinto 1 es la rama oftálmica, ¿no? La rama oftálmica del trigémino, la punta de la nariz. Si fueran las alas de la nariz, sería el quinto 2. La inervación de los dientes anterosuperiores está dada por los nervios anterosuperiores, por el alveolar superior anterior, y son ramas del nervio infraorbitario, ¿no? Sería la B, alveolar superior anterior por el nervio infraorbitario. Está preguntando esto, ¿no? ¿Quién inerva estos dientes? El alveolar superior anterior, que viene del nervio infraorbitario. Ya, ahora, algunos autores también dicen solamente dentario anterior, dentario medio, dentario posterior también, ¿no? Y también puede utilizarse como término dentario. Entonces aquí, doctores, miren, aquí estamos viendo ustedes, viendo el ganglio, ¿ya? Yo les mencionaba, aquí vamos a tener, nosotros vamos a tener aquí el nervio facial, ¿ya? Este nervio facial que estamos viendo acá, que hace su recorrido intraóseo, ¿no? En el hueso temporal. Entonces, este nervio facial va a proporcionar un nervio que se llama el nervio petroso mayor. Ese nervio petroso mayor se va a unir con un nervio que se llama el nervio petroso profundo, ¿ya? Y cuando se juntan ambos, se forma este nervio que se llama el nervio del conducto pterigoideo. Y este nervio del conducto pterigoideo toma contacto con el ganglio. ¿Y para qué toma contacto con el ganglio? O sea, ¿cuál es el objetivo? Lo que pasa es que el nervio facial y este nervio petroso profundo van a tener que ver con la intervención, van a intervenir con el estímulo para la inervación de las glándulas.
Entonces, nosotros tenemos pues glándulas a nivel del paladar, ¿no? Entonces, también tenemos glándulas a nivel de la región nasal. Entonces, ese estímulo, digamos, va a provenir del nervio facial y para eso toma contacto con el quinto 2. Sin embargo, también pues hay una inervación sensitiva, ¿no? Nosotros sentimos calor, dolor también, y eso ya viene del quinto 2. Pero aquí hay una comunicación para eso, para ese tipo de estímulo, ¿ya? Pero lo vamos, o sea, se considera en general como ramas del quinto 2 vía ganglio, ¿ya? Entonces, el ganglio toma conducto con el nervio del conducto pterigoideo, que se forma por la unión del nervio petroso mayor con el nervio petroso profundo. Esto dice en la literatura actual, ¿ya? Anteriormente, incluso hay un solo libro que me parece que incluye 3 nervios, pero actualmente es esto, ¿no? Petroso mayor y el nervio petroso profundo, ¿ya? También se conoce como nervio viriano este nervio, ¿ya? Ustedes recuerdan que cuando vimos el hueso esfenoides, yo les decía, miren, hay un agujero que no se ve de arriba, solamente se ve cuando se ve de frente, que era del agujero viriano, y es justamente para ese nervio, y ahí toma contacto con el ganglio. Bueno, entonces acá tenemos el ganglio, vamos a ver las vías ganglios, ¿no? A través del ganglio. Entonces tendremos, bueno, vamos a tener aquí un nervio que que va a descender, ¿no? Va a descender, que viene a ser el nervio palatino mayor. También vamos a tener el nervio palatino menor. Ellos descienden y vamos a encontrar que va a ir hacia el paladar. Uno se va al el palatino mayor, se irá al paladar duro y el palatino menor se irá al paladar blando. Asimismo, vamos a tener, bueno, ramas faríngeas para inervar la faringe sensitivamente, ¿no? También tenemos ramas para la región nasal, como vamos a ver acá. A ver aquí. Bueno, ahí están viendo el nervio alveolar póstero superior, miren, ¿no? En los agujeros que habíamos visto en el maxilar. Bueno, aquí está el nervio cigomático que habíamos mencionado. Vamos a ver acá, acá está. Nervio cigomático, cigomático temporal, cigomático facial. Esto es desde la vista de la órbita, ¿no? Todo es la órbita. Aquí estamos viendo el nervio maxilar, el quinto 2. ¿Ya? Aquí está el nervio infraorbitario, que es rama del quinto 2, y aquí está el ganglio. Y aquí están las ramas ganglionares que sostienen, ¿no?, al ganglio. Bien, y aquí estamos viendo ya por dentro, esta vista se ve mejor. Acá tenemos, miren, el ganglio, ya se ha roto el hueso para ver por dentro. Y entonces aquí vamos a ver sus ramas. ¿Qué ramas nos da? Nos da ramas nasales posteros superiores. Entonces el quinto 2 está inervando sensitivamente, ¿no? Pero digamos, el facial, bueno, el nervio del conducto pterigoideo que habíamos visto, también va a estimular pues a las zonas de las glándulas acá, ¿no? Para eso es. Pero bueno, volvamos al quinto 2. Como quinto 2 inerva sensitivamente estas zonas, ya las paredes laterales de las fosas nasales. Luego tenemos este nervio que se llama el palatino mayor. Luego tenemos este nervio que se llama el palatino menor para la mucosa del paladar blando y esto es para la mucosa del paladar duro. Aquí están viendo ustedes su rama faríngea, ¿no? Y esto es el nervio viriano del cual habíamos conversado. Ya la rama faríngea para sensibilidad de la zona faríngea. Luego tenemos otro nervio que se llama el nervio nasopalatino y este va a ir, bueno, aquí estamos en la pared lateral, pero hay un nervio que se va a ir al tabique, viaja por el tabique, como están viendo acá, que es el nervio nasopalatino, para salir luego en la zona anterior. ¿Ya? Aquí también algo así, ¿no? Aquí están viendo el ganglio, miren, viaja por el techo, luego se pega al tabique, viaja hacia adelante para salir por el agujero palatino anterior. Y aquí estamos viendo, entonces aquí en el agujero palatino anterior va a salir el nervio nasopalatino, mientras que por el agujero palatino posterior vamos a tener el nervio palatino mayor y en los pequeños, que son los accesorios, vamos a tener el nervio palatino menor. ¿Sí? Todos ellos, doctores, nasopalatino, palatino mayor y palatino menor, van a ser, digamos, nervios que están viniendo vía ganglio.
Ahora, para extraer la pieza 2,6, ¿qué se debe bloquear? Es la pregunta, ¿no? Si aquí ustedes tienen la pieza 2,6, acá sería la 2,6. Primero, a este diente, ¿quién lo inerva? Eh, digamos, en cuanto a diente. Eso ya les había mencionado acá, ¿no? Acá en la inervación, acá, a la 2,6, recuerden que viene el nervio alveolar superior anterior y alveolar superior posterior. Perdón, alveolar superior medio es esto. Alveolar superior medio y al alveolar superior posterior. Dos nervios, ¿no? Para diente. Para la encía, rama gingival del alveolar posterior superior. Y para la encía por dentro, ¿no? Para la encía por dentro, ¿quién sería? Aquí es lo que estábamos viendo. Aquí, para la encía por dentro sería este nervio que es el palatino mayor. Esos son los elementos. Cuando se va a sacar una pieza dentaria, ¿quién inerva diente? ¿Quién inerva la encía por fuera? ¿Quién inerva la encía por dentro y por fuera? ¿No? Eso tenemos que saber. Ya, aquí ya tienen la inervación de toda la encía por dentro. Por fuera sabemos que aquí está el alveolar posterior superior, por la parte anterior está el infraorbitario para la encía. Y para dientes ya hemos visto. Entonces aquí va a sacar la pieza 2,6. Entonces aquí tendríamos que ver quién inerva, sería pues el palatino anterior, el dentario posterior y el dentario medio. Acá cuidado, ¿ya, doctores? Porque aquí dice nervio palatino anterior. Entonces, ¿por qué dice eso? Miren, este nervio que estamos viendo es el nervio palatino mayor. Actualmente se le dice palatino mayor, ¿ya? Pero otros autores también le dicen palatino anterior. ¿Por qué? Porque dicen, este es el palatino anterior y este es el palatino posterior. Entonces, sinónimos. Este es el nervio palatino mayor o anterior y este es el nervio palatino menor o posterior. Bien, y eso es lo que, bueno, aquí está como mayor o anterior es lo mismo y menor o posterior, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería esto, el nervio palatino anterior, dentario posterior y dentario medio. Bueno, aquí para ver el paladar blando, toda esta zona, la mucosa está inervado por el nervio palatino menor, ¿ya? Toda inervación de esta zona por el nervio palatino menor. Sí, acá, la mucosa de la boca, por dentro el nervio bucal, ¿no? De la encía acá, recuerden, tenemos nervio nasopalatino, en el paladar duro, por arriba el nervio nasopalatino y el nervio palatino mayor, por acá el nervio infraorbitario para la gingiva, ¿ya? Y hacia atrás la rama gingival del alveolar posterior superior. La mucosa del paladar duro en el tercio anterior está dado por el nervio nasopalatino, ¿ya? La piel de las alas de la nariz está inervado por el nervio infraorbitario, ¿ya? El nervio infraorbitario. Recuerden, aquí está el nervio infraorbitario, acá inerva las alas de la nariz, ¿ya? Ahora vayamos con el quinto 3. El quinto 3, doctores, es el nervio que es realmente mixto. Ya, miren, esta rama sensitiva, y esta rama es mixta porque tiene un nervio que es motor, el delgadito, y el sensitivo, que es el más grueso. ¿Ya? Entonces, el quinto 3, hay varias formas de clasificar al quinto 3, pero podemos decir de forma general 2 divisiones, o sea, dar ramas iniciales y luego se van a dar 2 divisiones. ¿Ya? Vamos a ver como división anterior, división posterior y nervios que vamos a tener al inicio. Entonces aquí tenemos el quinto 3, ¿sí? Y aquí vamos a tener las ramas iniciales y luego tenemos ya las divisiones. Entonces en el quinto 3 vamos a tener, miren aquí, tenemos este nervio para el músculo tensor del velo del paladar. Tenemos el nervio pterigoideo para el pterigoideo interno y para el músculo tensor del tímpano. ¿Ya? Esos son nervios motores del pterigoideo interno, del tensor del velo del paladar, o peristofilio externo es lo mismo, y el tensor del tímpano, que es lo que estamos viendo acá. ¿Bien? Y luego este grupo que estamos viendo ya constituye los nervios de la división posterior, que estamos viendo acá.
¿Ya? Entonces vayamos acá. Miren, tenemos este nervio, que es el nervio aurículo-temporal. Luego tenemos este nervio, que es el dentario inferior, y por delante del dentario inferior tenemos el nervio lingual. Este nervio lingual también contribuye, el nervio facial le da una ramita, que es la cuerda del tímpano. Y la pregunta es, ¿por qué el nervio trigémino recibe al nervio facial su rama cuerda del tímpano? Porque la cuerda del tímpano le va a permitir percibir sabores. En cambio, el nervio lingual percibe tacto, dolor, etcétera, pero no sabores. Por eso es que necesita del nervio facial para que podamos tener esa capacidad. ¿Ya? Entonces, división posterior, nervio aurículo temporal, que inerva también la ATM y también inerva pues parte de la piel. Nervio dentario inferior para los dientes. Nervio lingual para la lengua, acotando que recibe al nervio cuerda del tímpano. Ya aquí estamos viendo el nervio aurículo temporal, asciende, pasa, atraviesa el ojal retrocondilo de Yubará, asciende y aquí estamos viendo su zona de distribución ya en la cara. ¿Ya? Bueno, ahora el nervio dentario inferior, vamos a ver que antes de ingresar hacia los dientes da un nervio que se llama el nervio miloioideo. Este nervio miloioideo, ¿qué cosa inerva? Inerva el músculo miloioideo e inerva al vientre anterior del digástrico. ¿Ya? Dos músculos. Ojo, ya sabemos 4 músculos, ya sabemos, los de la masticación, inerva el quinto 3. Ahora estamos viendo 2 más, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Aquí estamos viendo el nervio lingual cortado, esta viene a ser la cuerda del tímpano, ¿no? Aquí están viendo nuevamente el nervio dentario inferior que ingresa, aquí está el nervio miloioideo para inervar al vientre anterior del digástrico. Ya al posterior no, al vientre anterior. Aquí pueden ver el nervio lingual hay que tener cuidado cuando se hace colgajos porque el nervio lingual está muy cerca de la tercera molar por dentro, incluso está a veces a nivel del cuello, ¿no? Y si se hace un colgajo se pueden llevar el nervio lingual. Y si se llevan el nervio lingual, no solamente es que no se percibe, pues el dolor, la presión no se va a sentir, sino que se altera no se va a poder percibir el sabor porque se ha interrumpido también a la cuerda del tímpano, porque están viajando en el mismo nervio, ¿no? La cuerda del tímpano y el lingual están en uno solo. Nervio dentario inferior, y ahí están viendo la distribución en las molares, ¿no? Entonces el nervio avanza el dentario inferior, luego da, ¿qué cosa? Su nervio mentoniano, y se continúa con el nervio incisal para las piezas anteriores, ¿ya? Entonces el nervio dentario inferior se continúa con incisal y da su nervio mentoniano hacia adelante. ¿Para qué? Para que inerve toda esta zona anterior. Inerva la encía, inerva los labios, ¿no? Toda esta zona es el nervio mentoniano. Este es el área del nervio mentoniano. La región vestibular inferior recibe inervación del nervio mentoniano. El nervio lingual inicialmente se encuentra por delante del nervio dentario inferior, ¿ya? Ese es siempre el nervio, a ver, nervio lingual, un momentito. El nervio lingual, vamos a ver acá. Aquí está el nervio lingual, ¿ya? Nervio lingual por delante del nervio dentario inferior. Bien. ¿Ya? Inicialmente se encuentra por delante del nervio lingual. Aquí estamos viendo, bueno, ¿no? La idea es llegar lo más próximo al nervio, la idea no es coger al nervio, ¿no? Y ahí están viendo la distribución del nervio lingual. El nervio lingual va a inervar toda la encía lingual, toda la encía lingual. El nervio mentoniano va a inervar la gingiva anterior y el nervio bucal la gingiva posterior. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar este diente, ¿quién inerva, por ejemplo, acá el diente? El nervio dentario inferior. ¿Quién inerva la encía por dentro? El nervio lingual. ¿Quién inerva la encía por fuera? El nervio bucal. Entonces, si yo quiero sacar, tengo que, bueno, saber esto, ¿no? ¿Qué nervios están allí? Ya igualito, para cualquiera van deduciendo qué nervios son. Bueno, aquí estamos viendo la región sublingual. Recuerden que aquí todo esto es el nervio lingual, es quien va a estar inervando, ¿no? Y también toda esta área, la mucosa, es por el nervio lingual, acá el nervio bucal y aquí el nervio mentoniano, ¿no? La lengua va a tener una inervación especial, ¿ya? Cuando muevo la lengua es gracias al hipogloso. Recuerden que el hipogloso es estrictamente
motor. Entonces el hipogloso es para la movilidad, excepto el palatogloso, es el único que está inervado por el par 10, pero la lengua en general podemos decir que está inervado por el hipogloso. Esa es la inervación motora de la lengua. Ahora, si nos mordemos la lengua, duele, ¿no? O si tomamos café caliente, duele o molesta. Esa inervación de la lengua se llama inervación sensitiva general. Entonces, la inervación sensitiva general va a estar, digamos, divididas en 2/3 y 1/3 posterior, 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Entonces, la inervación sensitiva general en los 2/3 anteriores está dado por el nervio lingual y el tercio posterior está dado principalmente por el nervio glosofaringio, ¿ya? Pero en la lengua también tenemos una inervación sensitiva especial o sensorial que tiene que ver con el gusto. Eso no pasa en otras partes del cuerpo. Entonces, eso se llama inervación sensitiva especial. Entonces, ¿quién lo va a dar eso? En los 2/3 anteriores de la lengua, lo va a dar la cuerda del tímpano. Mientras que en el tercio posterior lo va a dar el glosofaringio. ¿Ya? En conclusión, en el tercio posterior de la lengua, de ambas cosas se encarga el glosofaringio, ¿no? Con ayuda del vago, ¿no? Pero en los 2/3 anteriores de la lengua, la general lo va a dar el nervio lingual y la especial lo da la cuerda del tímpano. Por eso es bastante importante la cuerda del tímpano, porque gracias a él percibimos sabores. Y la lengua tiene una serie de músculos extrínsecos e intrínsecos. Intrínsecos son los que están en la misma lengua y los extrínsecos son los que vienen de otra parte y se van a la lengua, ¿no? Por ejemplo, genio-gloso viene de la apófisis geni, pero se va a la lengua. Eso es un extrínseco. Iogloso del hueso hioide se va a la lengua. Palatogloso, estilogloso. ¿Ya? Ese palatofaringio no va. Estos 4. ¿Ya? Entonces, cuando ven el término gloso, tiene que ver con lengua y son extrínsecos, porque bueno, acá se ve la inicial, ¿no? Geniogloso, iogloso, estilogloso, etc. En cuanto a los músculos intrínsecos, no tienen el término gloso específicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué músculos son? Longitudinal superior, vertical, transverso, longitudinal inferior. Estos son músculos intrínsecos de la lengua. No vienen de otra parte, están dentro de la misma lengua. El músculo más voluminoso de la lengua es el geniogloso, ¿ya? Es este, el más voluminoso. La inervación motora de la lengua lo da el hipogloso, la sensibilidad general en el tercio anterior lo da el nervio lingual. Después de una amidelactomía, un hombre de 57 años con antecedente de masticar tabaco, durante largo tiempo es incapaz de detectar sabor en el tercio posterior de la lengua. ¿Cuál de los siguientes nervios tiene mayor probabilidad? No siente en el tercio posterior, dice. No siente acá. ¿Quién inerva acá? El glosofaringio. Ahora, pero la cosa ahí dice que le han hecho amidelactomía. Claro, lo que pasa, doctores, es que el nervio glosofaringio pasa muy próximo a la amígdala. Entonces, si le han operado y le han sacado la amígdala, entonces probablemente pues le han lesionado el nervio, ¿no? Y por eso es que no tiene sensibilidad acá. Eso ha sido por resección del nervio glosofaringio. Bien. Y aquí estamos viendo entonces ahora la división anterior, ¿no? Ya hemos visto la posterior, que sería, miren, este grupo, todo este grupo acabamos de ver, el posterior. Y esto ya es el grupo anterior, la división anterior. Yo ya les había mencionado que había un tronco que se llama el tronco temporobucal. Ese tronco temporobucal me daba el temporal profundo anterior y el nervio bucal, ¿verdad? Luego teníamos este nervio que es independiente, que es el nervio temporal profundo medio. Y luego tenemos acá este tronquito, que se llama el temporomaceterino. El temporomaceterino me da el temporal profundo posterior y este nervio, que es el nervio maceterino. ¿Ya? Y por aquí tenemos este nervio, que es el nervio del pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Bien, estos ya son nervios que vienen a ser de la división anterior. Aquí estamos viendo, miren el nervio, este es el nervio temporobucal, el tronco temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el tronco temporomaceterino, acá, ¿ya? Para que me dé su rama temporal profunda posterior
y su rama maceterina, que se va a ir pues acá con el músculo macetero. El nervio miloioideo inerva el músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Los músculos tensor del tímpano y tensor del velo del paladar están inervados por el quinto 3. ¿Ya? Aquí estamos viendo, miren la distribución. Entonces, en conclusión, motoramente, ¿qué cosa inerva el quinto 3? Los 4 músculos de la masticación, ya ustedes conocen. ¿Qué más? El tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. ¿Ya? Son 8 músculos en total. Los 4 músculos de la masticación más los 4 que les acabo de mencionar son inervados motoramente por el quinto 3. ¿Ya? Y ahí están viendo, ¿no? Temporal, pterigoideo, aquí están viendo el macetero, etc. ¿Ya? Cuidado que el nervio bucal no inerva al músculo buccinador, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y el nervio bucal solamente es para piel y para mucosa. ¿Quién inerva al buccinador? Es el nervio facial. Y aquí estamos viendo entonces las paredes laterales. En la boca está el músculo buccinador importante. ¿Quién lo atraviesa? Lo atraviesa el conducto de esteno, que llega a nivel de la segunda molar superior. Y recordemos que aquí está inervado por el nervio bucal, la mucosa, ¿no? El nervio bucal del trigémino, ¿ya? La mucosa, la inervación. Aquí están viendo el nervio bucal, entonces el nervio bucal también irriga pues la mejilla, ¿no? Parte de la mejilla que estamos viendo acá. Y el nervio mentoniano. Entonces, quinto 3, ¿quiénes son sus ramas en cara? El aurículo temporal, el nervio bucal y el nervio mentoniano. Aquí podemos ver, este es el 5, sería el nervio lingual, el 4 es el nervio dentario inferior, el 3 es el nervio bucal y el 7 es el nervio mentoniano. ¿Ya? Nervios importantes. Muy bien, vamos ahora con el nervio facial. Bien, aquí estamos viendo la base de cráneo y aquí estamos viendo los pares craneales, ¿no? En los pares craneales, como ya les había mencionado, bueno, van de adelante, aquí está el 1, el 2, el 3, etc. El 4, que es el delgadito, y el quinto, que es el más voluminoso que acabamos de ver, ¿no? Aquí tenemos el par 6, que es esto, y aquí tenemos ya el par 7, esto, ¿no? Entonces aquí se van a presentar como dos raíces, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces se presentan dos raíces que se conocen en general como nervio facial, ¿no? Vamos a ver que este nervio facial va a ingresar por el conducto auditivo interno. Ingresa, ¿no? Ingresa por aquí y luego va a hacer su recorrido intraóseo en el hueso, haciendo unos recodos dentro del hueso temporal. Y aquí estamos viendo este recodo, ¿no? Tiene tres porciones, digamos, este trayecto. Básicamente, ese trayecto que estamos viendo es del nervio motor. En el camino va a dar ramas intrapetrosas, que se llama, digamos, dentro de hueso, y da ramas extrapetrosas ya cuando sale. Entonces, vamos a ver que ¿por dónde va a salir? Digamos, este es el conducto auditivo interno y esto ya es el agujero estilomastoideo. Es lo que ya sale para afuera, ¿no? Entonces, este nervio va a dar diferentes ramas. Recuerden que este nervio va a ingresar con el par 8, ¿ya? Pero él tiene, si bien se ingresa por el conducto auditivo, ya toma, digamos, el conducto por donde recorre solamente para él, ¿no? Independientemente del otro nervio, va a hacer su recorrido. Entonces, dentro de su recorrido que estamos viendo, este es el nervio motor, ¿no? Pasa por el ganglio geniculado y va a dar ramas. Por ejemplo, una de sus ramas va a ser la cuerda del tímpano, que es la que estamos viendo acá, ¿no? Y aquí estamos viendo otro nervio que va a estar dando, que se llama el petroso mayor, que estamos viendo por acá. Y luego da otro nervio que es para el músculo del estapedio. Esas son sus ramas, digamos, intraóseas, ¿no? El nervio petroso mayor, el nervio cuerda del tímpano y el nervio para el estapedio.
son, digamos, sus ramas intrapetrosas. Y luego también vamos a ver que da ramas extrapetrosas, ¿ya? Pero de manera general el nervio facial es importante porque es motor somático. ¿Qué cosa quiere decir que es motor somático? Que hace que movamos los músculos de la expresión facial y también inerva músculos del cuero cabelludo. Aparte, inerva músculos, bueno, del estapedio, que es la rama que les había mencionado acá, ¿no? Inerva músculos del estapedio, al músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Ya, estos son sus ramas motoras. Luego tiene también una función sensitiva especial. Y eso lo va a dar a través de quién? De la cuerda del tímpano. Ya les expliqué que su cuerda del tímpano se une con el nervio lingual del trigémino para que tenga esa facultad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver que gracias a la cuerda del tímpano del facial percibimos sabores en los 2/3 anteriores de la lengua. Y luego tenemos otra función muy importante, que es la función motora visceral. Esta función motora visceral, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la inervación parasimpática de las glándulas. ¿Qué glándulas va a inervar? A la glándula submandibular, a la glándula sublingual, a la glándula lacrimal, las glándulas nasales y palatinas. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces, para esto también tiene comunicación, pues, con el quinto 2, ¿no? Entonces, el facial, digamos, tiene comunicaciones con el quinto 2, con el quinto 3. ¿Para qué? Para que dé estimulación a las glándulas. Digamos, ahí también radica su importancia, ¿no? Estimula. Si no hubiera, por ejemplo, esta comunicación, estaría seco, no habría estímulos de la secreción de estas glándulas. Por eso es importante. Bueno, aquí estamos viendo sus ramas, que vamos a encontrar algunas ramas importantes. Bueno, eso ya les mencioné, ¿no? Aquí está viendo el nervio facial, está dando su nervio petroso mayor, ya les había mencionado esto, ¿ya? Y aquí está bien, mire, aquí están sus ramas importantes intrapetrosas, ¿no? El nervio petroso mayor, aquí está el nervio de la cuerda del tímpano, y este nerviecito que están viendo acá sería para el músculo del estapedio, ¿ya? Bien, vamos por acá. Aquí se puede ver la comunicación, ¿no? La cuerda del tímpano, aquí está el nervio lingual, que ya habíamos hecho mención. Eso es importante, su pregunta. Y aquí es para ver las comunicaciones que va a tener para poder estimular, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para la estimulación de la glándula, ¿ya? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí uniéndose la cuerda del tímpano con el quinto 3 para inervar pues la lengua, ¿no? La lengua para inervar también las glándulas, ¿ya? Que van a ser, va a ser importante, ¿no? Para ese tipo de estimulación. Aquí, bueno, este es el músculo del estapedio, que también va a dar inervación para el músculo del estapedio. Y ahora el nervio facial, si bien es cierto, es un nervio sensitivo, sensorial y motor. Sensorial quiere decir que es un órgano del sentido, ¿no? Como el gusto es sentido, es sensorial por eso. El nervio facial va a ser, principalmente, va a ser motor somático, porque inerva, digamos, es preponderante, ¿no? Los otros también hacen las otras funciones, pero es, digamos, esencialmente motor somático. Sí, el vientre posterior del digástrico está inervado por el 7, ¿no? La inervación sensitiva especial del tercio posterior de la lengua está indicado por el glosofaringio. ¿Ya? El tercio posterior, recuerden que es glosofaringio. Ahora, el nervio facial emerge por el agujero estilomastoideo, ya lo mencionamos, y da sus ramas, ¿ya? Se dice que hay dos troncos, un tronco temporofacial y un tronco cervicofacial, ¿ya? Y de allí se abren las ramas, que son 5. Bueno, en total contando todas, ¿no? Algunos solamente mencionan las 5 ramas, pero otros dicen, no, hay temporofacial y cervicofacial. Bueno, y de aquí tenemos qué ramas. Memotecnia, tu cara bonita me conmueve. Tu rama temporal, cara, rama cigomática, bonita, su rama bucal, su rama marginal mandibular y conmueve su rama cervical. Ya, estas son las ramas que se van para la cara. Pero aquí también estamos viendo, mire, la ramita para el vientre posterior del digástrico y el estiloioideo, y también para el músculo auricular posterior.
¿ya? Inerva también a los musculitos que están, estos no son de la expresión facial, los que están atrás, los que están adelante son de la expresión facial. Y ahí estamos viendo, miren, esto es ya una disección, el tronco, no el tronco temporofacial, el tronco cervicofacial, ¿no? Y aquí, bueno, se reseca. Por eso cuando hay tumores de la glándula parótida, tienen que evaluar bien para conservar el nervio, ¿no? Pero ya si ya, digamos, si es un CA, por ejemplo, ya comprometido nervio, entonces se reseca el nervio facial y, bueno, se produce una parálisis, ¿no? Depende de la situación. La idea es tratar de conservar el nervio. Y aquí están viendo los músculos de la expresión facial. Tenemos bueno, el orbiculares, los que cierran, el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, estos son los que cierran. Y luego tenemos los dilatadores, ¿no? Los que ya abren o forman o dan alguna expresión facial. Acá tenemos, por ejemplo, el occipito frontal, su porción frontal, el superciliar o corrugador, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor, el risorio, ¿ya? El depresor de la comisura labial, el depresor del labio inferior, el músculo buccinador, ¿sí? El canino o elevador del ángulo de la boca y el platisma. ¿Ya? Y aquí el único músculo que hace constricción que cierra la boca es el orbicular de los labios. Todos los demás abren la boca. El cambio solamente este va a ser el que cierra el orbicular de los labios. Por eso le dicen el músculo del beso, ¿no? Después de ingerir una sustancia tóxica encontrada en la casa de un amigo, una niña de 12 años es incapaz de cerrar los labios. Claro, quien cierra los labios es el orbicular de los labios. Quien lo inerva es el nervio facial. ¿Cuál de los siguientes músculos pudo paralizarse? El orbicular, ¿ya? Es el único que cierra. No hay otro, es el único. Este es el síndrome de Moebius, donde no hay expresión facial porque están mal el par craneal 7, ¿no? No, parece el síndrome característico. Entonces estas personas no tienen expresión facial. Bien, y aquí, bueno, recordando nuevamente que el nervio facial, pues, las referencias, ¿no? Recordemos que por un centímetro por encima de las caras oclusales de las molares vamos a encontrar, digamos, la proximidad para llegar al nervio dentario inferior, ¿no? Pero sin ser muy posterior, para no llegar muy posterior a la glándula, ¿no? A un baterista de una banda local se presenta a la clínica con pérdida auditiva. La evaluación otoscópica revela pérdida de la contracción del tesón del tímpano y del estaperio, que evita el daño del tímpano y de los huesecillos del oído medio. Estos músculos están controlados por, claro, el músculo tensor del tímpano, doctores, recuerden, está inervado por el quinto 3. En cambio, el músculo del estapedio está inervado por el facial. Entonces sería trigémino y facial. ¿Ya? La respuesta. Con relación al nervio facial, marque lo correcto. ¿Da inervación motor al macetero? No, pues al macetero no. Al buccinador sí. ¿No? ¿Inerva el carrillo? No, el carrillo inerva el nervio bucal. Vientre anterior del digástrico, el miloioideo. Motoramente la lengua, el hipogloso. No, da inervación motora al músculo buccinador. Esta es la respuesta, la B. ¿Ya? Muy bien, doctores. Muchas gracias. Ya deben estar agotados. Bueno, mucha suerte. Les deseo muchos éxitos. Bueno, hemos terminado. Doctor Huiza, muchas gracias.
Sí, doctores. Sí, recién, bueno, cuando estoy explicando no puedo ver el chat. Sí, a ver, algunos han colocado que es muy rápido. Sí, me imagino. Lo que pasa, doctores, es que son varios temas y la idea es que se dé un panorama general. Sería muy bonito interactuar y preguntar, sería no excelente, pero el problema es que no hay mucho tiempo y bueno, el gran beneficio que tenemos es que la clase va a estar grabada y el PPT también se les va a hacer llegar. Bueno, bueno, al menos eso es lo que se conversó con el doctor Huiza. No se preocupen. Eso es lo que se conversó y estamos, bueno, el tiempo a veces es un poquito ingrato, pero se ha cubierto, ¿no? Entonces, yo les sugeriría, doctores, que no se desanimen si es que por ahí en anatomía hay tantos términos. No, hay que ver el video, repetirlo, leerlo, buscar de repente otras fuentes, no, ahí a veces con algunos términos he tratado de darle las dos nomenclaturas porque a veces pasa eso, ¿no? Y es lo que sucede, que aprenden con un nombre y resulta que había otro nombre y desafortunadamente eso pasa a veces y depende mucho de quién plantea las preguntas. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles porque acabo de ver el chat, doctores. Ya, bueno. Sí, el doctor Huiza es el que va a visualizar el tema de entregarles el material. Sí, bueno, muchos éxitos. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias. Doctores, buenas noches. Por favor, me confirman si pueden escucharme, si pueden oírme.